Continuando con el balance de masa, vamos a ver algunas generalizaciones aparte del mismo. Diríamos entonces, sistemas, por ejemplo, para un sistema de una unidad. Esto significaría entonces que el número de balances de masa independientes siempre va a ser igual, siempre en un proceso donde no hay reacción química, sin reacción química, esto va a ser igual al número de sustancias presentes en el problema. Número de sustancias. Y esa sustancia la vamos a llamar N. Esto sería la generalización para un sistema de una unidad. ¿Qué significa esto de que sea igual al número de sustancias, el número de balances de masa linealmente independientes? Ponte, por ejemplo, que tenemos acá nuestro sistema, tal como hemos descrito en el vídeo anterior, donde habría acá una entrada, llámale F1 o F, una salida, llámale S, y una segunda salida, llámale P, que sería por unidad de tiempo y unidad de tiempo, vale. Entonces me dicen, donde aquí en la entrada que haya, por ejemplo, tres sustancias, el X de la sustancia A en F, el X de la sustancia B en F, el X de la sustancia C en F. Acá en P que únicamente haya X de A. O sea, el X de A en P es igual a 1. Esto significaría que como la fracción molar es 1, por esta corriente pasa únicamente la sustancia A. Y en ese que haya, por ejemplo, un X de A en S, una X de B en S, una X de C en S, ya sea fracciones másicas o fracciones en peso. La tenemos entonces de esa manera. Esto significaría que nosotros podemos hablar aquí del número de balances independientes, que puede ser de dos formas. Uno, un balance global, y esto sería entonces todo siempre pensando en estado estacionario, muy poco problemas. O habría otra forma de visualizar el problema cuando estaríamos en estado no estacionario. Generalmente va a ser en estado estacionario. Entonces yo digo, y como no veo más que ABC y ABC por todo lado, bueno, aquí es solo A, esto significa en estado estacionario y sin reacción química. ¿Cuándo considero yo una reacción química? Cuando aparte del ABC, en alguna de las corrientes aparezca una D. ¿Estamos o no? O que no aparezca que entre ABC y que por la corriente de salida salgan solo A y B y la otra se consuma. Entonces estoy pensando de que se está generando alguna sustancia o que se está consumiendo alguna sustancia. Y cuando hay generación o consumo es que hay reacción química. Por lo tanto, el balance global en estado estacionario y sin reacción química sería el F, lo que entra, igual a lo que sale. Y lo que sale sería el S más el P punto. Este sería entonces una de las primeras ecuaciones que vendría como consecuencia del balance global. Ahora digo, segundo balance es, porque en total como tenemos 1, 2, 3 sustancias, entonces por la regla, 3 sustancias habrá 3 balances. Entonces hay 3 balances de masa independientes. Ya tenemos uno hecho. Y los otros 2 balances que nos faltan para completar los 3 sería el balance solo, por ejemplo, de la sustancia A y el balance de la sustancia B, que puede ser A con C o B con C, pero 2 de ellas, y la otra ya es un balance linealmente dependiente, que balance de C dependería del balance global y de estos 2 balances. ¿Oiga? Esto significaría entonces que para el balance de A colocaríamos, como ya sabemos en el primer vídeo, X de A en F por el F va a ser igual al P, que es lo que sale por la corriente P, porque todo lo que sale en P es A, el P más el X de A en S multiplicado por el S. Y para el B, como B entra en F y B sale en S,
sin considerar la P porque por acá no sale B. Por lo tanto, colocaríamos únicamente F y S. Sería entonces el X B en F por el F punto igual a X B en S por el S punto. Y de estas dos ecuaciones podemos cuantificar todas las incógnitas que podamos tener. Y así tenemos una ecuación por acá, una segunda ecuación y una tercera ecuación. Son tres ecuaciones porque tenemos tres sustancias, que son la A, B y C. ¿Está bien? Esto es lo que pasa entonces en un sistema de una unidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros no tenemos un sistema de una unidad? El caso 2. Sistemas de varias unidades. Colocaríamos entonces por acá sistemas de varias unidades. Ponte, por ejemplo, que tengamos las unidades 1 y las 2 unidades. ¿Está bien? Ahora, siempre consideramos sin reacción química. ¿Y qué pasa con la reacción química? Claro, influye más que todo en los parámetros de consumo y generación. Pero no la vamos a ver por ahora, vamos a ver únicamente sin reacción química y después veremos cómo se cuantifica cuando hay reacción química. Que hay que tener muchos factores, factor de conversión, rendimiento, porcentaje en exceso y muchas cositas cuando hay reacción química. Pues bien, vamos a significar. Ponte, por ejemplo, que diríamos que para este caso el número de balances de masa linealmente independientes, esto va a ser igual a ¿cuánto? Al número de sustancias multiplicado por el número de unidades. Esto vendría a ser entonces la generalización para un sistema de varias unidades. ¿Ok? Vamos a ver, ponte por ejemplo que tenemos aquí una unidad 1, va usted a saber qué sería, y conectada por medio de esa corriente con esta unidad 2. Aquí sale una corriente, aquí entra el alimento, y aquí entre ellas puede haber una recirculación. Entonces digo, a este llamámosle la corriente F1, esto sería el F2, esto sería F3, y esto sería la recirculación R. Que habría varias corrientes, varias sustancias, ABC, ABC, ABC y ABC, pero resulta diferentes composiciones. Entonces digo, en este caso, como tenemos 2, el N, el número de unidades, sería entonces 2, que son la 1 y la 2, y ponte que haya por decir A, B, 3 sustancias. Entonces digo, número de sustancias sería entonces 3, que sería A, B y C. Por lo tanto, el número de balances linealmente independientes, esto va a ser igual entonces, ¿a cuánto? El producto de 2 por 3, número de unidades por el número de sustancias. Sustancias 3 por 2, esto sería 6 balances, aparte de los balances independientes para la 1 y para la 2, que podamos obtener aplicando los balances para cada una de ellas, aplicaríamos este criterio del balance según una unidad. ¿Estamos o no? Pues bien, el tercer caso, la tercera generalización. Tomamos en cuenta qué es lo que pasa, por ejemplo, en un divisor de corriente. Divisor de corriente. ¿Qué significa divisor de corriente? Significaría entonces de que hay un divisor acá, un equipo, o simplemente una tubería que venga por acá, y que se reparta en varias. Voy a dibujar 3, que sería una salida 1, una salida 2, una salida 3. Pero si aquí entra, acá esto no es un reactor químico, únicamente lo que hace es una tubería, se bifurca en 2 o más ramales. Por lo tanto, acá sería el A, B, 3 sustancias. Las 3 estarían en la salida 1,
las 3 en la salida 2, las 3 en la salida 3. La consecuencia de esto es que cada una de las salidas o de las tuberías, cada una de las corrientes siempre tiene la misma composición. Tienen la misma composición. ¿Qué significa esto? Composición. Esto es únicamente en los divisores, ¿ah? En los divisores de corriente. Vamos a ver. Ponte, por ejemplo, que en la corriente de la entrada el A esté en un 20%. En el B, que esté en la entrada, 30%, ya sea en moles o en masa. Y tenemos aquí C, que sea un 40%. La misma composición estaría en las 3 salidas. El A en S1 también el 20%, 30%, 40%, aquí sería 50 para que la suma sea 100. Sería 50%. La misma figura, 20, 30 y 50. Y acá 20, 30. Eso tenemos que saberlo nosotros de antemano. ¿Está bien? De tal manera que nosotros diríamos que para este caso del divisor, el número de relaciones adicionales que viene a ser como consecuencia de la igualdad de concentraciones, de la suma total de las salidas igual a la entrada. Entonces, como las relaciones van a ser igual a ¿cuánto? Al número de salidas menos 1 multiplicado por el número de sustancias menos 1. En el problema, diríamos entonces, si el número de salidas es igual, S1, S2, 3 salidas, S1, S2 y S3, y el número de sustancias es igual a 3 A, B, C, entonces el número de relaciones adicionales vendría a ser la salida 3 menos 1 multiplicado por sustancias 3, 3 menos 1. O sea, ¿hay cuántas relaciones? 2 por 2, 4 relaciones adicionales. Esto, si es que tomamos en cuenta únicamente el balance de masa. Cuando hablamos de balance de energía, ya veremos que hay que tomar en cuenta de que estas corrientes tendrán una temperatura, y va a saber cómo se relacionan las temperaturas para el balance y también si es adiabático o no es adiabático, que eso se verá en su momento. Pero ahora lo voy adelantando poco a poco para que más o menos ustedes ya vayan concientizándose con lo que pueda venir después. Lo que nos queda por ahora sería entonces hacer el cálculo de los grados de libertad de un problema. De libertad. Y esto es el GL, el rompecabezas de los estudiantes en lo que respecta a esta asignatura. ¿Okay?